Hola compañeros, en este espacio conoceremos el origen de la factura electrónica en línea. Electrónica en línea. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Y cuáles son algunos de sus procedimientos? Origen de FEL. Nace en el Acuerdo de Directorio número 13/2018, el Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, considerando que, ante los avances tecnológicos, se ve necesario establecer un régimen para la facturación electrónica. Promueve la modernización y competitividad de las empresas, que facilitan el comercio, reduce el tiempo y los costos a los contribuyentes, da certeza jurídica a los documentos, brinda mayor transparencia a las operaciones comerciales, facilita el cumplimiento y minimiza el riesgo de error en la determinación de las obligaciones tributarias. Asimismo, constituye una fuente de información para la administración tributaria, de utilidad en el control y recaudo de los impuestos. ¿Qué es FEL? Es la implementación de un régimen de factura electrónica en línea, conocida con sus abreviaturas FEL, el cual comprende la emisión, transmisión, certificación y conservación por medios electrónicos de facturas, notas de débito y crédito, recibos y otros documentos autorizados por la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Cuál es el proceso general de FEL? 1. El contribuyente emite la factura en un formato estándar con firma electrónica. 2. La certificación. El certificador recibe, valida y certifica cada documento. Quiere decir que asigna autorización, serie y número. 3. La factura certificada es enviada al emisor y a la SAT. El emisor la entrega al receptor. 4. Recepción de SAT. SAT verifica cada documento tributario electrónico y la pone a disposición del emisor y receptor para consulta y verificación. Definiciones y abreviaturas. En el artículo 2 del acuerdo, para los efectos del presente se entenderá por SAT, Superintendencia de Administración Tributaria. Régimen FEL, régimen de factura electrónica en línea. Es el modelo operativo y las normas aplicables a la factura electrónica. Régimen FASE. Régimen FASE de factura electrónica aprobado por medio de Acuerdo de Directorio 24/2007. DTE, documento tributario electrónico, el cual comprende facturas electrónicas, facturas, notas de crédito, notas de débito, recibos y otros documentos autorizados por la Superintendencia de Administración Tributaria. Certificador. Es la persona individual o jurídica que realiza la certificación y el almacenamiento de los documentos tributarios electrónicos, transmitido por los emisores. Emisor. Es el contribuyente que emite los documentos tributarios electrónicos. Receptor. Es la persona individual o jurídica a nombre de quien se emite un documento tributario electrónico. Contingencia. Situación justificada por la cual un emisor no puede obtener la certificación de un documento tributario electrónico de forma inmediata. Estas situaciones serán desarrolladas en la documentación técnica FEL. Disposiciones del régimen FEL. Son todas las normas aprobadas por la SAT, tales como el presente acuerdo, la documentación técnica FEL, así como las normas y procedimientos relacionados y las que se emitan con posterioridad. Documentación técnica FEL. Es un instrumento que la SAT emite y mantiene actualizado por medio de las resoluciones de superintendente, el cual desarrolla las disposiciones del presente acuerdo. Firma electrónica. Son los datos en forma electrónica consignados en una comunicación electrónica, adjuntos o lógicamente asociados al mismo, que pueden ser utilizados para identificar
al firmante con relación a la comunicación electrónica e indicar que el firmante aprueba la información recogida en la comunicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Decreto 47/2008, Ley por el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas. Firma electrónica avanzada. Esta cumple con los requisitos: A. Estar vinculada al firmante de manera única. B. Permitir la identificación del firmante. C. Haber sido creada utilizando los medios que el firmante puede mantener bajo su control exclusivo. D. Estar vinculada a los datos que se refiere de modo que cualquier cambio ulterior de los últimos sea detectable. Fase. Fase es el régimen de factura electrónica para la autorización, emisión, transmisión y conservación y control de facturas, notas de crédito, débito por medios electrónicos y el resguardo electrónico de copias facturas en papel. ¿Cuáles son los intervinientes de esta factura? Fase. Son los emisores, los actores, los cuales son contribuyentes, proveedores de software. G-fase son los generadores de las facturas electrónicas. Estos últimos son los encargados de validar y firmar los comprobantes antes de que lleguen a su destinatario y se declaren ante la Administración Tributaria. Por último, esta información la corrobora la SAT. Diferencias entre fase y FEL. Fase contiene en su aspecto número 1, emisor debe tener banca SAT y esperar próximo mes para iniciar con la emisión. 2. Los generadores de facturas electrónicas únicamente pueden ser personas jurídicas. 3. Los emisores deben optar solo por un generador de factura electrónica. 4. Autorización de documentos es igual que el papel, número de autorización en rangos. 5. Modalidad de factura, pura y resguardo electrónico del papel. Generadores de facturas electrónicas almacena información y la comparte a la SAT en consultas web. Los documentos tributarios electrónicos solo llevan un código de seguridad que generan los generadores de facturas electrónicas. Cuando realizamos las diferencias ante FEL, encontramos que, como punto número 1, el emisor debe tener agencia virtual e inicia la emisión de inmediato. 2. Certificadores pueden ser personas jurídicas o individuales. 3. Emisores pueden optar por uno o más certificadores y la agencia virtual. 4. La autorización de documentos es en forma individual y única por cada documento tributario electrónico. 5. Solo existe la factura electrónica en línea, en tiempo real. 6. Certificadores envían a la SAT de inmediato los documentos tributarios electrónicos, autorizados para la validación y resguardo. 7. Los documentos tributarios electrónicos cuentan con firma electrónica tanto del emisor como del certificador. Actores del régimen FEL. En estos actúa SAT, Superintendencia de Administración Tributaria, un certificador, un auditor, un emisor y un receptor. El diagrama de funcionamiento de FEL nos indica que el proceso general de funcionamiento se basa en crear un archivo XML
basado en reglas y lo transmite. Envía archivo XML válido y certificado. La SAT proporciona consultas web, agencia virtual, en la página www.sat.gov.gt. Existe un auditor el cual certifica la seguridad de la información y, como emisor, el cual es contribuyente, recibe la agencia virtual por medio de SAT, en donde puede imprimir y entrega el documento tributario electrónico por medio de un archivo XML, PDF o impresión. Requisitos para habilitarse como emisor de documentos tributarios electrónicos. 1. Inscrito y actualizado o rectificado en el Registro Tributario Unificado, RTU, como contribuyente. 2. Contar con acceso a la agencia virtual. 3. Darse de alto como emisor en la opción de la agencia virtual SAT. 4. Estar al día con las obligaciones tributarias. 5. Tener domicilio con marco no localizado. Acreditación de certificadores. Acreditar, revocar a los certificadores deseados en la opción de la agencia virtual. Emisión de documentos tributarios electrónicos. Cuando emita y firma los documentos tributarios electrónicos a través de la opción gratuita de la SAT o bien a través del sistema implementado con sus certificadores. Certificador de documentos tributarios electrónicos. ¿Cuáles son los requisitos que una persona debe llenar? Debe estar inscrito, ratificado en el RTU. Aprobar el proceso de autorización definido por SAT. Constar con acceso de agencia virtual SAT. Adquirir una firma electrónica avanzada. Contar con certificado de seguridad de la información. Tipos de certificados. Los certificados de documentos tributarios electrónicos pueden darse a personas jurídicas para certificar documentos tributarios electrónicos propios y de terceros. También pueden optar personas individuales para certificar únicamente sus propios documentos tributarios electrónicos. Certificación de DTE. Cuando el certificador verifica y autoriza cada documento tributario electrónico, lo cual implica validar y colocar su firma electrónica avanzada a cada documento tributario electrónico. El auditor debe tener ciertos requisitos que son inscribirse en el registro de auditores de la SAT para el régimen FEL y cumplir con los requisitos definidos por SAT. Emisor y certificador de seguridad. Cuando el auditor emite de forma anual una constancia donde establece que sistema de certificador garantiza la seguridad de la información. Beneficios para el emisor. El emisor puede tener la confiabilidad de la información, una fácil habilitación por medios de la agencia virtual de la SAT, firma electrónica gratuita que brinda la certeza en los documentos tributarios electrónicos, una autorización inmediata de los documentos, una reducción de uso de papel, entre otros. Emisión de documento tributario electrónico en una agencia virtual. 1. Habilitado como emisor. La SAT proporciona de forma gratuita una firma electrónica. 2.
El emisor genera cada factura de forma individual en la agencia virtual. Esto es gratuito. 3. La SAT aplica las reglas y validaciones y si todo está correcto, coloca una firma electrónica para certificar la factura. 4. En la certificación se genera de forma automática el número de autorización, serie individual de la factura. 5. La factura queda almacenada automáticamente en el sistema de SAT. 6. Todos los contribuyentes tendrán acceso por medio de la agencia virtual a las facturas emitidas o recibidas. Medios certificadores. 1. El emisor utiliza su firma electrónica que la SAT le proporciona de forma gratuita. 2. El certificador pone a disposición del emisor un sistema o aplicación web para la emisión de facturas, con costo. 3. El certificador aplica las reglas y validaciones y si todo está correcto, coloca su firma electrónica para certificar las facturas. 4. En el momento de la certificación se genera de forma automática el número de autorización, serie individual de la factura. 5. El certificador debe almacenar y enviar a la SAT la factura de inmediato o 24 horas en contingencia. 6. Todos los contribuyentes tendrán acceso por medio de la agencia virtual a las facturas emitidas o bien sean recibidas. Documentación técnica del régimen FEL. Existen varios puntos en los cuales detallaremos 14. Proceso de factura electrónica en línea. Reglas y validaciones. Procedimiento de autorización del certificador. Procedimiento de autorización del auditor de seguridad de la información. Casos de prueba para certificación. Documento técnico de servicios. Presentación FEL tecnológica. Procedimiento. Emisión de documentos en contingencia. Esquema principal del documento tributario electrónico. Esquema del complemento exportaciones. Esquema del complemento facturas cambiarias. Esquema del complemento facturas especiales. Esquema del complemento referencias a las notas de crédito o débito. Esquema anual para anulación de documentos tributarios electrónicos. Reglas y validaciones. Forman parte de la documentación técnica del régimen FEL. Describe las validaciones tanto aritméticas como reglas de negocio que deben aplicarse a los documentos tributarios electrónicos. Se establecieron conforme a las características que la SAT ha definido para los diferentes tipos de documentos tributarios electrónicos existentes. Se basa en un marco jurídico y normativo correspondiente. Identificación de los documentos tributarios electrónicos. Existen ciertos aspectos que cada documento tributario debe contener, como lo es un número de autorización en el cual podemos validar que es automática al momento de la certificación. Tiene una asignación de un identificador único y por su naturaleza no resulta en un número correlativo, como podemos ver en el ejemplo. Tiene un número de serie, en el cual sus primeros 8 dígitos hexadecimales del número de autorización, y tiene un número equivalente en números decimales a partir de la posición 9 hasta la posición 16 del número de autorización, excluyendo los guiones, como se ve en el ejemplo. Base legal que incorpora
FEL. En su artículo 11, incorporación del emisor por disposición administrativa. En este artículo da, en forma progresiva, la SAT definirá los segmentos de contribuyentes y los plazos para su incorporación al régimen FEL mediante la emisión de disposiciones administrativas que serán debidamente notificadas a los mismos. Vencido el plazo que se establezca en las disposiciones administrativas para dichos contribuyentes, las autorizaciones vigentes de otros medios o forma de emisión de documentos tributarios y autorizaciones para emitir facturas u otros documentos con NIT y nombre del receptor en blanco quedarán sin efecto. El régimen FEL constituirá el único medio para la emisión de los documentos tributarios que ya encuentren disponibles dentro del mismo. Su artículo 12. Incorporación del emisor de forma voluntaria. Los contribuyentes que así lo deseen podrán solicitar su incorporación de manera voluntaria al régimen FEL, en cuyo caso contarán con un plazo máximo de 6 meses para el uso de las autorizaciones vigentes de otros medios o forma de emisión de documentos tributarios y autorizaciones para emitir facturas u otros documentos con NIT y el nombre del receptor en blanco. Vencido el plazo indicado en el párrafo anterior, para dichos contribuyentes, todas sus autorizaciones vigentes quedarán sin efecto. El régimen FEL constituirá el único medio para la emisión de los documentos tributarios, que ya se encuentran disponibles dentro del mismo. Muchas gracias por su atención. Espero que el seminario del régimen de la factura electrónica haya sido aclarado con puntos claves.